Primera de Corintios capítulo 12, verso 4. Cuando lo tengan, lo respondan con un buen amén, hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia, si ya lo tenemos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor o a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si nosotros llamamos a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo nos da para hablar y decir: Jesús es mi Señor. Ahora bien, verso 4, leímos el 3, pero verso 4, caímos al verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovecho o para provecho, perdón. Amén. Y dice verso 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía. Diga conmigo: y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, o el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias. Tome su asiento, por favor. Qué bueno es Dios, hermano. Amén. Esta noche, pues, estamos nosotros los días viernes estudiando los dones del Espíritu. Amén. Y en la ocasión pasada nosotros hablábamos del don de interpretación de lengua. ¿Se recuerda? Y a eso se le llaman los dones de inspiración, vocales, de palabra. Y esos son los dones de inspiración por los cuales la voz de Dios viene a nuestra vida. Cuando hablamos en nuevas lenguas, no hablamos a los hombres, sino hablamos con Dios. ¿De acuerdo? Cuando interpretamos las lenguas, o el Espíritu Santo nos da el don de interpretación, entonces el Señor habla a través de la interpretación a su pueblo. ¿Para qué le habla el Señor a su pueblo? Para bendecirlo, para fortalecerle, para edificarle y para exhortarle. Entonces estos son los dones que más se mueven o que más se manifiestan dentro de la iglesia. El don de hablar nuevas lenguas es para la edificación nuestra. El interpretar las lenguas es edificación, o Dios edifica al pueblo a través de que las interpreta. Amén. Y hoy vamos con el último don de inspiración, que son el don de profecía. El don de profecía es un don glorioso. El don de profecía es un don glorioso, hermano. Y quiero decirles ¿qué es el don de profecía? Es una expresión vocal sobrenatural. Es una expresión vocal sobrenatural que no es dada de los hombres, sino que viene de parte de Dios al que ha recibido el don de profecía a través del Espíritu Santo. Entonces el don de profecía es la expresión vocal sobrenatural. Es sobrenatural porque no es cosa común ni cosa de los hombres, sino que es algo que viene del cielo hacia los hombres.
a su nombre. Entonces, prácticamente lo que es la profecía es eso. La palabra griega para profecía es propetía, que significa hablar la mente y el consejo de Dios. Mire, en pocas palabras, viene la profecía a nosotros y lo que nosotros damos es lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Amén. Esto significa que la profecía no debe de ser ni es humana, sino es divina, porque es hablar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y este don de profecía es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia, a través de la profecía, les dije ya, recibimos, hermanos, directamente la palabra de Dios a nuestra vida, lo que Dios quiere hablarnos. Y Dios quiere hablarnos y bendecirnos, y quiere levantar un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo, pero también de este don, el don de profecía. Dios, el Espíritu, quiere repartir este don de profecía a muchos de nosotros. Y no solo a muchos, sino a todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Porque los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo somos los que, hermanos, gozamos de la riqueza del Espíritu Santo. El Señor Jesús mismo nos ha enriquecido. Y una de las riquezas más grandes es que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos llena de las riquezas celestiales. Y nos da lo sobrenatural que no se ve a diario. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona se levante cuando nosotros oramos por él. Amén. Solo el Espíritu Santo puede hacer que los ciegos vean, porque dice que Él da los dones de sanidades, dice la Biblia. Pero ese es otro tema. Pero solo Él lo puede hacer. Hermanos, anhelemos más los dones del Espíritu. Anhelemos más los dones espirituales. Mire lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Aleluya. Mire, hermano, alguien que profetice habla a los hombres, pero habla a los hombres no lo que él quiere hablar, ni lo que él piensa, sino que habla a los hombres lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Jesús. Amén. Y Dios está hablando a este pueblo. Y entonces dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Es decir, que para edificación, pero también exhortación, dice 1 Corintios 14:3, y también consolación. Como hoy, ¿qué querrá decir el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que Dios quiere decirle a este pueblo? Dice el Señor, tengan quietud. Yo estoy con ustedes. Amén. Un ejemplo, esa es palabra de consolación. Amén. Estén quietos. Estén ustedes firmes. No hagáis nada vosotros, porque lo que vosotros no podéis hacer, yo lo hago por vosotros. Amén. Esa es una palabra de consolación a su nombre y de exhortación. El Señor dice, obedeced mis mandamientos. Obedeced mis mandamientos, porque si obedecieres mis mandamientos, no vendrá sobre vosotros enfermedad. Aleluya. Exhortación y edificación. Edificación. El Señor os dice hoy, no os mováis, permaneced firmes en mí y en mi palabra.
edificación. Solo en su palabra podemos estar firmes y edificados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo el Señor. Ay, sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces profecía, eso es, que es el don de profecía. Dijimos, hermanos, que es una expresión vocal sobrenatural. Aleluya. Que exhorta y que consuela al cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor siempre está consolándonos, exhortándonos y también edificándonos. ¿Quién los podrá mover?, dijo Jesús. El que hizo o el que construyó la casa en la roca. Vendrán vientos, pasarán ríos, pero la casa que el constructor construyó en la roca no se moverá. Amén. Y Dios dice, así estáis vosotros. No porque tú construiste la casa en la roca, sino porque yo los compré a precio de sangre. Y la roca, aleluya, del ángulo es Jesús, el Señor, que está con nosotros, que nos guarda, que nos protege. Alabado sea el Señor, a su nombre. Entonces nosotros podemos encontrar algo extraordinario. Ahora, primero, ¿qué es profecía? Segundo, ¿qué es el don de profecía? Ya dijimos que el don de profecía es una expresión vocal sobrenatural, que solo Dios lo puede dar. ¿Cómo se sienten ustedes esta noche? ¿Saben ustedes que ustedes están escuchando profecía esta noche? Porque la palabra de Dios es la profecía más segura. Entonces quiere decir que el predicador también está profetizando lo que ya está escrito. ¿Cómo se sienten ustedes al escuchar la palabra de Dios? Se sienten bendecidos, se sienten consolados por el Señor. Amén. Entonces ahora Dios dice, dice el Señor Dios Todopoderoso, estaré con vosotros, no temáis, mi diestra peleará tu batalla, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ni plaga ni mortandad tocará tu morada, yo te libraré del lazo del cazador. ¡Claro! Usted debe decir amén, pastor. Amén. Yo lo creo. Amén. Es profecía. Es Biblia. Salmo 91. Amén. Amén. Entonces nosotros encontramos eso. Que el que profetiza y tiene el don de profecía, habla a los hombres. Pero habla a los hombres lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Amén. Amén. Por eso es que uno tiene que tener mucho ojo y mucho buen oído espiritual. Amén. Amén. No decirle amén a todo, sino que uno tiene que tener mucha sabiduría. Amén. A su nombre. Por este par de minutitos nadie hable, nadie se ría, solo escuche y aprenda. Amén. Entonces queremos ver la diferencia entre el profeta y el don de profecía. Fíjense que el oficio de profeta es un ministerio. ¿Qué es el oficio de un profeta? El profeta en Efesios 4:11 habla de que el Señor constituyó, ¿verdad? Ahí hablamos de los ministerios, pero quiero que me ponga mucha atención. Nada tiene que ver el ministerio de profeta con el don de profecía. El don de profecía lo puede recibir todo aquel hermano o hermana que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador y ha sido lavado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Pero el ministerio de profeta, según Efesios 11, no es para todo, no es para todo creyente. Es como el ministerio de pastor. Si todos fueran pastores,
es normal. Normal es que haya un pastor, por supuesto, que tenga el ministerio que Dios le ha dado. Ahora, el profeta tiene el ministerio, pero no tiene nada que ver el don de profecía con el profeta. Más adelante vamos a explicar un poquito más de eso. Miren lo que dice Romanos 12:6. Porque para recibir el don de profecía, lo fundamental es la fe. Escúchame, para recibir el don de profecía, lo fundamental para cada creyente es la fe. Pero para recibir el ministerio de profeta, lo fundamental no es la fe, sino ese es llamado por Dios. Y no depende el nivel de fe que tenga usted, sino el propósito, el llamado que Dios tenga. Este es un problema porque muchos se pueden proclamar profeta, se puede proclamar pastor, y muchos se han proclamado, y no es por lo que él sabe ni por el nivel de fe, sino que ya un ministerio es únicamente un llamado que Dios hace. Pero para recibir el don de profecía, lo fundamental es la fe. Lo dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Entonces quiere decir que si usted cree que el Espíritu Santo es la tercera divina persona de la Trinidad, y cree que Él es el que está con nosotros para consolarnos, para edificarnos y para exhortarnos, y creemos que Él es el Dios que está con nosotros, que nos guía, que nos consuela, y usted tiene suficiente fe, esa fe lo llevará a recibir los dones del Espíritu. Y si es de profecía, dice úselo conforme el nivel de fe. Y yo sé que aquí hay cristianos evangélicos que tienen suficiente fe para usar todos los dones del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, pero ahí está. El profeta tiene un ministerio. El don de profecía le es dado conforme el nivel de fe. Nosotros encontramos también varias cosas con respecto a esto, que uno tiene que tener mucho cuidado, pero demasiado cuidado cuando vamos a referirnos o cuando vamos a juzgar, porque algunos juzgan con maldad, y hay que tener cuidado. Aunque nosotros debemos de pesar o estudiar los espíritus, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque la gente un cristiano puede pecar contra el espíritu. ¿Cuándo un cristiano puede pecar? Cuando alguien profetiza y el cristiano dice esto no era de Dios. Y peor si es un cristiano que no es espiritual. Puede acarrear para sí. Castigo de Dios. No sabemos qué clase de castigos, porque a los hijos Dios tiene diferentes formas de castigarlos. Así como los padres castigamos a nuestros hijos y les quitamos lo que más le duele a los hijos, ¿verdad? Así es Dios a los hijos también, pero los disciplina. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos recomienda que hay que escudriñarlo todo. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero esto nos quita que nosotros debemos de escudriñar. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan 4:1. El apóstol Juan escribió: amados, a la iglesia, amados, no creáis
espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que les digo, muchos falsos profetas han salido por el mundo y allá andan. Y algunos se visten de ovejas y son lobos rapaces. ¿Oyeron? Entonces uno tiene que, el apóstol está diciendo que no hay que creer a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. También Satanás se viste de ángel de luz y hoy lo reprendemos en el nombre poderosísimo de Jesús. Entonces uno tiene que tener cuidado. Aunque vamos a escuchar, pero no debemos de juzgar, porque no somos quien para juzgar nosotros la profecía. Claro, escudriñar la profecía. La profecía es una parte de la mente de Dios, no la totalidad. Es una parte que Dios quiere dar, porque hay cosas profundas que el hombre no puede entender. Lo que es la profecía es la mente de Dios, parte de la mente de Dios, no la totalidad. Pero el don de profecía, el don de profecía es hablar con franqueza y visión de Dios. Es hablar, cuando hablamos de franqueza, estamos hablando que vamos a profetizar y tenemos el don de profecía, pero que lo que estamos diciendo sea algo que no venga de mí, que no venga del enemigo, sino que venga de Dios. Por eso el que tiene el don tiene que hablar con franqueza. ¿Y qué es franqueza? Sincero. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces uno no tiene que atreverse a decir algo que Dios no ha dicho, porque eso es un problema. Y uno no tiene que atreverse a juzgar, porque se puede equivocar. Puede usted estar blasfemando y eso es pecado. Y peor si conoce las escrituras. ¿De acuerdo? Pero ahora, en tercer lugar, la importancia de la profecía. Necesitamos que Dios levante hombres y mujeres en esta congregación con el don de profecía. ¿Por qué? Porque es importante. Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 5. Procuren pues tener amor. Diga conmigo: ayúdanos, Señor Jesús, a tener amor. Amén. Corintios 14:1, primera de Corintios 14:1 al 5 dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren o anhelen a que Dios les dé dones espirituales. Anhelen. Especialmente el de profecía. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua extraña, pero prefiero que comunicaran el mensaje profético. Esto es mejor que hablar en lengua, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Dice Dios a través del apóstol Pablo: quisiera pues que anhelaran los dones espirituales. Amén. Y primera de Corintios 14, 23 al 25, es bien importante. Dice, primera de Corintios 14, 23 al 25: porque cuando la iglesia se encuentra reunida, un ejemplo, si todos están hablando en lengua y entra una persona común o corriente o un no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos comunican el mensaje profético y entra uno no creyente o una persona común o corriente, el mismo quedará convencido y se va a examinar al oír lo que todos están diciendo.
Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas y reconocerá que Dios está verdaderamente entre nosotros. Amén. Aleluya. Se quiere decir que por eso dice orar con entendimiento. Si vas a hablar en lengua, prefiero que la interpreten. Aleluya. Para que así que los oyes, no digan están locos. Así como en los tiempos del Pentecostés, que dijeron estos están ebrios. Pero lo que les explicó el apóstol ahí, aquel no estaba ebrio, estaba en el espíritu. Y la iglesia Palabra Viva, evangélica Palabra Viva, no estamos ebrios, no estamos locos. Aleluya. Estamos en el espíritu. Estamos en el espíritu. Y el Espíritu está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Así que es importante que el don del Espíritu Santo de profecía se mueva. Amén. Así dice el Señor, no temáis. Aleluya. Porque lo que estás pasando hoy te ayudará para mañana. Así dice el Señor, que el desierto que vas pasando, que no temáis a las fieras, ni al calor, ni al frío de la noche, porque al pasar el desierto, allá te esperará el Señor y te coronará de favores y misericordia. Fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo en esta hora. A su nombre. Bien. Si alguien venía sin fuerza, porque nosotros a veces miramos rostros, pero no sabemos la situación. Y a veces somos bruscos y groseros. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia y el amor. Amén. Porque no sabemos. Tal vez un familiar está en cama, tal vez problemas tantos que pasan en la vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo dice, no temáis. Aleluya. Porque yo estoy contigo, y no solo contigo, estoy también, aleluya, para bendecir tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Gloria a su nombre. Si pacientemente esperéis en mí, yo, el Señor, haré resplandecer mi rostro sobre vosotros. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, a su nombre. El rostro de Dios está resplandeciendo sobre nosotros. Entonces, ya miramos que es bien importante el don de profecía. Ya miramos que es profecía. Y miramos también la importancia. Y miramos también que nada tiene que ver el don de profecía con el ministerio de profeta. Ahora vamos a ver ejemplos de dones y ministerios. Abra conmigo la Biblia. En el capítulo número 21 de los Hechos de los Apóstoles, verso 8 al 10. Capítulo 21, verso 8 al 10. Dice la Biblia que... Vamos a leer para que estemos ahí en comunión. Amén. 21, 8. 21, 8. Dice la Biblia, al otro día, saliendo Pablo, a los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. ¿Quién era Felipe? Que era uno de los 7 diáconos que habían llamado. Dice que pasaron con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, que tenía el don de profecía. Dios bendiga a los jóvenes. Nuestras jóvenes doncellas van a recibir el don de profecía esta noche. Increíble. Los jóvenes recibirán el don de profecía. Y dice la Biblia que las 4 hijas de Felipe, ¿qué pasaba con ellas? Profetizaban. Aleluya. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo se llamaba este profeta? Ágabo.
Entonces, allí estaba el evangelista. Y el evangelista es un ministerio también de los 5 ministerios. Amén. Dios bendiga a los evangelistas aquí en esta congregación. Amén. Dios bendiga a los profetas en esta congregación. Amén. Y dice la Biblia que las hijas de Felipe eran 4 y eran doncellas. Por eso es que las jovencitas deben de permanecer doncellas, que nadie las ande jugueteando hasta que se casen por el matrimonio. Amén. Y dice que las 4 profetizaban. Pero Dios trajo al profeta de oficio. Al profeta que tenía el ministerio de Dios. Pero ahí estaban las muchachas que profetizaban. Y aquí hay hombres y mujeres que tienen el don de profecía. Pero también aquí hay hombres y hay hombres poderosos de Dios, que Dios también dará ministerio a ellos y a sus esposas. Amén. Aleluya. ¡Ojo! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Diga conmigo, las 4 hijas de Felipe. 4 hijas de Felipe. No tenían teléfono. No tenían teléfono. No había. Las 4 hijas de Felipe buscaban el rostro de Dios. Nuestros jóvenes y nuestras jovencitas, de hoy en adelante, sin necesidad de regaño, sin necesidad de mando, buscarán el rostro de Dios, porque aquí va a levantar el Señor jóvenes y jovencitas llenas del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está Felipe, el profeta, y las hijas que tenían el don de profecía. Y no solo a las doncellas, a estas viejitas que ya van a dejar de ver novelas, el Señor también las va a levantar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Para que vamos. También a estos ancianos que solo pasan en la pantalla viendo el partido, ya el Señor los va a levantar también. ¡Gloria a Dios, hermanos! Entonces dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:20. Escuchen, 1 Tesalonicenses 5:20 y 21. La palabra nos enseña a no menospreciar la profecía. Pero no todo el que diga, así dice el Señor, hay que creerle. Porque dice 1 Tesalonicenses 5:20 y 21, no desprecien el don de profecía. Sométedlo todo a prueba y retenga lo bueno. Dice Dios que lo someta a prueba. Está diciendo que lo escudriñe. Pero solamente lo podrán escudriñar los que viven conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne no podrán entender. El que anda en la carne no puede entender los misterios del Espíritu. Y hoy le vamos a pedir al Espíritu, ya no quiero caminar en la carne. No quiero caminar conforme los deseos de la carne. Quiero caminar conforme la voluntad del Espíritu Santo. No haga cuenta pedir si todos nosotros necesitamos hacer la voluntad del Espíritu Santo. Necesitamos hacer la voluntad del Espíritu Santo, sí. Pero entonces no desprecien, no la desprecien, no se metan en problemas. No desprecien la profecía. Sométanlo a prueba. ¿Y qué pasa? Retén lo bueno y lo malo usted mismo, deséchelo. Pero no menospreciemos. Entonces, miren lo que dice también la Escritura. Entonces hay que examinarlo todo. No menospreciar, no despreciar el don de profecía, sino que hay que escudriñar, examinar para la gloria de Dios. ¿Qué es don de profecía, hermano? ¿O qué es profecía? Es una expresión vocal sobrenatural.
su nombre. Eso es. Ahora bien, ¿qué hay que hacer cuando escuchemos profecía? Apreciar la profecía. Amén. Dar gracias a Dios por la profecía. Amén. Gloria a Dios. Porque los resultados de que haya profecía dentro de la iglesia es glorioso. Amén. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son de bienestar para el cuerpo de Cristo. Los resultados son magníficos para el cuerpo de Cristo. Los resultados son gloriosos para el cuerpo de Cristo. Porque a través de la profecía hay edificación, a través de la profecía hay consolación y a través de la profecía hay exhortación. Porque donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Señor. Amén. Pero donde hay profecía, ahí tiene el pueblo del Señor edificado y consolado. Bueno es Dios. Amén. Así dice el Señor, pueblo mío. Aleluya. Si yo soy por vosotros, ¿quién contra vosotros? Así dice el Señor, pueblo mío. El que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Así dice el Señor, pueblo mío. Aleluya. Pasarás por el valle de sombra, pero la muerte no llegará. Andarás por el valle de sombra de la muerte, pero solo por la sombra pasarás, porque la muerte no llegará. ¡Aleluya! Porque una cosa es pasar por la sombra, otra cosa es que la muerte se apodere de nosotros. La muerte no se puede apoderar de nosotros. Se puede apoderar del cuerpo humano que volverá al polvo, pero del alma lo guardará Jehová. Yo guardaré tu alma. El sol no te castigará día, ni la luna de noche. A su nombre. Hoy vamos a ir con una doble porción. Amén. Gloria a Dios. Sí, nosotros le vamos a pedir al Espíritu Santo que viene en los otros temas y vamos a llevar los dones de sanidad donde nos movamos. Si alguien por coronavirus enfermo, no vamos a necesitar ni acercarnos en el nombre de Jesús. Por allá se sangre y el virus se va a ir. Su nombre. Porque también uno tiene que ser precavido, ¿verdad? Parte de la vida. Hay cosas que las podemos hacer nosotros, hay cosas que no. Por ejemplo, llegaron aquí a hermano Francisco, le quiero traer una piedrada, dijo un hermano, una pedrada. Él va a ver, y cuando suelte la Biblia va a ser así, pues. Pero esa es cosa que puede hacer él, hay cosas que no puede hacer uno. Que venga el virus y me quiera y el Señor permita que se pegue, ese puede venir, si Dios lo permite. Pero si Dios dice a mi siervo, a mi sierva, a mi siervo y a mi sierva, no le tocará virus alguno, porque yo, Jehová, soy su gloria. Pero también, si se puede quitar la piedrada, dijo un hermano, quítesela. Si se puede quitar la pedrada, quítesela, pues. No se acercan de estar El Señor nos ha dado una cierta habilidad, pero son una habilidad corta. Pero Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Si la profecía es bien importante y hay que pedir, hay que anhelar los dones espirituales. Amén. Su nombre, porque necesitamos lo sobrenatural en esta iglesia. Amén. En esta congregación anhelamos lo sobrenatural y el evangelio tiene poder sobrenatural. Lo que no alcanzan a hacer los médicos de la tierra, lo hace el Señor, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario y su cara por tu cara, por tu cara. Él tiene poder. Amén. Ahora, para ir aterrizando ya, queremos ver 7 pruebas claves para la profecía. 7 pruebas claves. Para que me entiendan más, 7 pruebas claves
para los que tienen el don de profecía o los que son profetas. Uno de ellos es que la profecía debe de ir de acuerdo con las escrituras. La profecía debe de ir de acuerdo. La profecía debe de ir de acuerdo con las escrituras. Gálatas 1:8. El apóstol Pablo dijo: si viene a vosotros un ángel, pero viene con un evangelio diferente, aunque el evangelio uno es, pero muchos han querido torcer el evangelio, pero no podrán. Si un ángel viniera con un evangelio diferente, sea anatema. No le crean. Toda profecía debe de ir de acuerdo con las escrituras. El predicador que predique un mensaje sin mencionar un versículo de la Biblia, ese mensaje no es de Dios, ese mensaje es de los hombres. Los que tienen el don de profecía y profetizan algo que no está en la Biblia o va en contra de la palabra de Dios, esa profecía no es de Dios. A su nombre. Esa es una de las pruebas que tiene que ser bíblica. No vaya a aparecer un profeta y vengo con una nueva revelación. Así dice Dios, que dejes ese marido que tienes porque él trae un joven cholotón para ti. Señor, reprenda. Ejemplo. Solo son ejemplos. Pero todo debe ir de acuerdo con los mandamientos, con lo que Dios ha dejado escrito. Su nombre, número 1. Número 2. ¿Cuáles son los frutos en la vida de quien da la profecía? Mateo 7, 16 y 17. Por sus frutos les conoceréis. Porque no puede dar un árbol malo frutos buenos. Tampoco puede dar un árbol bueno frutos malos. Por su fruto les conoceréis que son mis discípulos. A su nombre. No va a venir un profeta a decirle, así dice el Señor, que viva una vida santa cuando Él no la lleva. No va a venir alguien a profetizar y decirle, así dice el Señor, no mintáis, y Él es un mentiroso. Diga conmigo, por los frutos nos conocerán. Y puros gajos de uva de esos grandes que bajaron de allá de la tierra de Canaán, veo acá. Así cada uvona, miren, una por almuerzo. Y la leche y la tierra tenía leche y miel. Aquí veo un pueblo bendecido, cubierto con la sangre de Cristo, dando frutos, llevando frutos a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos junto a las aguas de corriente, y esas aguas de las corrientes son el Espíritu Santo que llena, que fortalece, que restaura, que reparte los... A su nombre. ¿Cuál debe ser las cualidades del profeta o la profetisa o el que tiene el don de profecía? Por sus frutos les conoceréis. No por el tipo de Biblia que anda. No por cuánto sabe usted de Dios. Por sus frutos les conoceréis. Señor, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Señor, ayúdanos a dar frutos, no como esos gajotes de uva, sino una vida santa y transparente delante de ti. Número 3. El profeta o el que tiene el don de profecía, mírenme por favor, lo que él hace es glorificar a Cristo.
Así dice el Señor que me creáis a mí. No, Señor. Así dice el Señor que le creáis a Él y a su palabra. Alabado Dios. La diferencia, ¿verdad? Así dice el Señor que no hay profeta como yo. Mentira. Así dice el Señor que no hay Dios como Él. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Así dice el Señor que nadie sabe Biblia como yo la sé. Así dice el Señor que yo no soy digno de llevar su palabra, pero por amor me ha puesto en mi boca su palabra. Amén. Gloria a Dios. Diferencia. Entonces el profeta, la profecía glorifica a Cristo. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Gloria a Dios, a su nombre y a su pueblo. Consolación, Amén. fortaleza. Romanos 15, 5. Consolación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 15, verso 5. Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hoy tenemos el mismo sentir de recibir los dones del Espíritu. Amén. A su nombre. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, los predicadores, los cantantes, los que sirven al Señor, nuestro servicio, hermanos, es para glorificar a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si predicamos, gloria a Dios el Padre. Si oramos, gloria a Dios el Padre. Si servimos, gloria a Dios el Padre. Si tenemos los dones, es para glorificar a Dios. Yo no preparo mensajes para que ustedes digan, qué mensajón se echó el pastor. Hoy sí se mandó el pastor. Yo no preparo mensajes para eso. Yo preparo mensajes, o el Espíritu me da esos mensajes preparados, porque es el Espíritu que da lo que quiere, lo que necesita la iglesia. Y entonces vengo yo y digo, gloria al Señor. A su nombre. Hoy le damos gloria al Señor. Mañana, si Él nos presta, le damos gloria al Señor. Entonces, el hombre o la mujer deben de glorificar a Cristo. No se vaya a atrever a decir usted, no ha pasado profeta aquí, si no se cumple lo que dijo. Más vale que se cumpla, porque si no, se lo llevó el tren. Número 4, conduce hacia Dios o lo aleja. De verdad, la profecía nos puede conducir a Dios o nos aleja. Pero que hoy, esta noche, el Señor, a través del don de profecía que el Espíritu Santo nos va a dar, nos va a acercar más a Dios, a su nombre. Y dice Dios, esto dice Dios, hey, pueblo mío, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y conmigo hoy nos acercamos a ti, Señor. Tu palabra dice que usted se acercará a vosotros. Amén. Entonces, ahí está. No, la profecía no debe alejar de Dios. Es como que alguien venga. Fíjense que ha pasado tantas cosas raras. Viene mi hermano y me dice, me profetizaron. De verdad. Digo, ¿qué te dijeron? Me dijeron que el santo decía que ya no me quería ver en esta iglesia, que me quería ver en la otra iglesia donde me profetizaron. Yo no juzgué nada, hermano. No juzgué nada. Lo único que él me dijo, ¿y allá qué va a ir a hacer, hermano? Y ya vio la doctrina que tienen allá. No, ya nadie, todo eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que Dios me habló, pero que Dios era líder, era maestro, tenía 18 personas en la reunión y se fue a sentar. ¿Será Dios? No digan nada, juzguen ustedes. Y ustedes pueden juzgar, que juzgue Dios. Pero imagínense, ¿cómo que una profecía va a venir para que te vaya para atrás? Y Dios dice, vosotros no sois de los que retrocedéis, vosotros sois los que van avanzada. La profecía no te puede hacer retroceder.
Así es. A su nombre. Así dice el Señor, que ahí donde estás ni cuenta te toman. Aquí dice el Señor, te vamos a levantar como profeta. Ay, aquel dice profeta, oh santo. Aquí lo tiene el Señor y lo tiene sin privilegio. Busque qué hacer ya de hoy en adelante. La gente dice que no me dan privilegio. Mire, si usted viniera si tiene tiempo, pues viniera a las 6 de la tarde, 6:30 que venimos nosotros. Hay que limpiar acá, limpiar estas bocinas, ponerlas bien bonitas. Y esa es profecía de Dios, que se ponga ya a trabajar en su obra, que no sea bandido. Mire, a limpiar acá, limpiar el piano y pasar el patio. Que es necesario. Dios bendiga a los que lo hacen. Porque hay que lo haga, pero entonces pues, trabajo hay. Mire cuánto mi esposa no necesita en el culto de la tarde, hermanas que le ayuden en la sala cuna. Hay que cambiar esos pampers, suficiente hijos, tuve 5 hijos, ya quedé aburrida, trabaje para Dios, hombre. Así dice el Señor, que no sean baldíos, porque Él paga bien. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es profecía, la recompensa de Dios. Número 4, conduce hacia Dios. Número 5, trae libertad o esclavitud. Proverbios 10:22. Así ya estoy aterrizando, está temprano todavía. Proverbios 10:22. Mire lo que dice Proverbios 10:22. Ahí con la ayuda del Espíritu Santo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, trae libertad. ¿Qué? La profecía. Porque lo que es de Dios, sea lo que venga de Dios, si viene de Dios, traerá bendición a nuestra vida y libertad. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. El don de profecía comienza a moverse. Y el pueblo comienza a ser edificado, consolado y exhortado. Aleluya. ¿Sí o no? Qué bendición tan grande, hermano. Para cantantes no, pero hoy Dios nos quiere bendecir grandemente. A nosotros no ha venido espíritu de esclavitud, sino que vino Cristo y nos libertó y nos ha dado vida y vida en abundancia, porque si nos libertades, que entonces verdaderamente seréis libres. Puede traer esclavitud. ¿Por qué? Porque si alguien escucha a alguien que no hable, que no es Dios hablando a través de él, lo puede esclavizar. Y ya después creen más en el profeta, en el hombre miserable, que en el Dios que da los dones, los talentos y los ministerios. Aleluya. Cuidado, no va a estar esclavizado usted un profeta. Y ahí está el profeta cada mes. Así dice el Señor, que pilla la bendición, porque la flor está seca aquí. Vaya, esa flor está seca y no puede ser. El hombre de Dios nunca debe de estar seco. Esa flor siempre debe estar verdecita, o como se llama, rojita. Viva, pues. Tal vez media desalada por el viento, pero siempre un poco hermosísima. Amén. Número 6. ¿Cuál es el testimonio interior del Espíritu? Romanos 8:27. Ustedes bien saben que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio quién es el que está hablando. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Bendito Dios. Alabado Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu. Y por el Espíritu clamamos, Abba, Padre. Y si Él da testimonio que somos hechos hijos de Dios, Él nos revelará todas las cosas. Dicen amén. Número 7. Todo hombre o mujer que tiene el don de profecía o el ministerio de profeta, una de las señales que esa es profecía de Dios es que se cumple. Amén. Deuteronomio 18:20 y 22. Miren, Deuteronomio 18:20 dice que el que profetizara en la ley,
lo que Dios no había hablado, muere. ¿Y cómo conoceréis que alguien está profetizando lo que Dios quiere para el pueblo o para la iglesia? ¿En qué se conoceréis? Lo que dice Deuteronomio 18, 20 y 22. En que se cumpla. Si alguien te profetizó, se debe de cumplir lo que se profetizó. Amén. Y si no ha venido, vendrá. Porque también muchas veces la profecía o la bendición se puede detener por la desobediencia del que la recibió. Se puede detener. El pueblo de Israel, la promesa, podía cruzar en 40 días el desierto. ¿Y anduvieron cuántos años ahí? 40 años. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Sí. Se puede tener, pero que llegará. Porque llegó el pueblo a la tierra prometida. Llegó. Llegaron los hijos, pero como los hijos es como uno de papá, pues la misma. Pero entraron. Claro. Entonces la profecía vendrá. Si fue de Dios, espérela. Y si no, don't worry about, dijo el gringo, olvídalo. Es verdad. Porque la profecía que viene de Dios se cumple. Se cumple. Se cumple y se cumple. Se cumple y se cumple. Hay profecías generales. Tú eres la niña de mis ojos. Al pueblo de Israel. Profecía general. Tú eres la niña de mis ojos. A la iglesia. Por la bendición que hemos recibido en Abraham. Porque él dijo, y los que bendigan a Abraham serán benditas las familias de la tierra. Y nosotros bendecimos a Abraham y bendecimos su descendencia. Oiga, por la bendición que hemos recibido en Abraham. Por la bendición que hemos recibido en Abraham, somos también la niña de sus ojos. A su nombre. Profecías generales. Profecías autoglorificación. Tú eres lo más especial. Nadie hará lo que tú haces. Imagínense que alguien le profetiza, nadie hará lo que tú haces. Le está diciendo, ni Dios puede hacer lo que tú haces. Señor, reprenda al enemigo. Y los profetas de hoy, la inmensa mayoría, que se han levantado entre vosotros, así afuera quizás, así dice el Señor, tú eres especialismo. Nadie hará lo que tú haces, dice el Señor. Sí. Hombre, hay gente dentro de la iglesia de Cristo, en el mundo entero, que se creen más grandes que Dios. Hay pastores que se creen más grandes que Dios. Hay evangelistas y ciertos apóstoles que se creen más grandes que Dios. Pero nadie es más grande que Dios. El mismo diablo que fue creado bello y hermoso fue destituido porque Dios no comparte la gloria con nadie. Dios no comparte la gloria con nadie. En esta iglesia la gloria es para Dios. Su nombre. Ahí está. Y los que se proclaman. Situaciones que son necesarias distinguir o identificar. En la profecía hay muchos que su profecía es pura darle la gloria al hombre. Y la gloria se la lleva al que creó al hombre. La gloria se la lleva al que llamó al hombre y a la mujer a servir en fuego. Y en último lugar, los que se proclaman profetas. Y la gente dice, este hombre es poderoso en palabras. Escuchen. No hay profecía más segura. Yo les puedo asegurar y decirles, ustedes quieren tener la profecía segura, lea más la Biblia. Es que quiero escuchar al profeta, lee la Biblia. Pero es que quiero ver qué dice el varón de Dios, lee la Biblia. Pero es que me habla bonito, que no hay nadie como yo, que yo soy grande y que eso es lo que me gusta. Pues la Biblia dice que si usted no se arrepiente y que no vive conforme a la voluntad de Dios, no prosperará. Aunque duela, pero esa es la profecía.
No deja que el pueblo se desenfrene. Y es que también Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero conocimiento de su palabra. Lee más la Biblia, leamos más la Biblia. Señor nos ayuda. Pongámoslo de pie esta noche. Aleluya.